disponible para todo el que lo requiera. Sí, en algún momento. Esperamos que pase el avión. Un momentito. Bueno, ya pasó. Vamos a comenzar entonces. Estamos en la tercera presentación de esta serie de capacitaciones que tienen que ver con los hábitos, ¿sí? Con condiciones de salud que no son contagiosas, que no son transmisibles, pero que tienen que ver con los hábitos de vida y que por lo tanto se puede prevenir pues, un porcentaje muy elevado de todas esas condiciones que, como verán, ocupan pues, prácticamente las primeras causas de defunciones en el mundo. Hemos hablado ya acerca de la diabetes, hemos hablado acerca del sobrepeso y la obesidad. Hoy nos toca conversar sobre lo que son las enfermedades cardiovasculares. El corazón, hablaremos dentro de 15 días sobre el cáncer y esos son los cuatro, como diríamos, las cuatro condiciones que están sesgando más vidas en el mundo a día de hoy. Hoy vamos a ver una serie de cifras realmente dramáticas en lo que viene a ser la primera causa de muerte del mundo, lo que tiene que ver con las condiciones cardiovasculares. ¿Qué vamos a ver exactamente en la capacitación de hoy? Vamos a ver, ya saben, siempre a modo de resumen, de intentar que sea fácil de recordar para que lo podamos primero conocer nosotros y después tenemos que explicarlo a personas que nos consultan, pues tampoco es necesario de que tengamos que dar una cátedra y aparecer delante de las personas como especialistas en, Estos son algunos resultados de la web. perdón, en temas de nutrición, porque tampoco es el caso de que tenga que ser así. Pero vamos a ver qué son las enfermedades cardiovasculares, vamos a ver lo que son factores de riesgo, vamos a hablar de los síntomas, vamos a hablar de lo que es la cardiopatía reumática muy por encima. De hecho, hace poco, pues justamente Loida estaba preguntando, le estaban consultando sobre esta condición, la cardiopatía reumática. Hablaremos un poco sobre ella. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares en el mundo, los índices que se dan en el país donde estamos, en el Perú. Hablaremos de una parte importante que es bueno que recordemos, que es el endotelio. Veremos qué es el endotelio y qué aporta Levasi a todo esto, ¿no? Porque en resumen lo que queremos saber es cómo Levasi nos puede ayudar en todas estas situaciones. Vamos a hablar entonces de la enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que incluyen, pues vaya, por ejemplo, tenemos la cardiopatía coronaria, ¿sí? Aquí la primera, que tiene que ver con enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. Luego tenemos enfermedades llamadas cerebrovasculares, ¿sí? Las llamadas pues embolias, los strokes que se llaman en inglés, ¿sí? Y todas estas condiciones, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Luego tenemos arteriopatías periféricas, que son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan pues, los miembros superiores e inferiores. Tenemos la cardiopatía reumática, una lesión del músculo cardíaco que se da por infecciones de bacterias del grupo Streptococcus. Luego tenemos cardiopatías congénitas, que son malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento, que pueden tener muchas causas, tanto genéticas como causadas por metales pesados, radiación, etcétera. Y después tenemos todo aquello que se genera a través de trombosis venosas profundas o embolias pulmonares. Prácticamente eso se debe a la coagulación que se hacen en la sangre de depósitos de efedrina, grasas, etcétera. Normalmente ocurre en las venas de las piernas
y se desprenden émbolos, o sea, lo que sería el trombo, y eso se puede alojar tanto en el corazón como en los pulmones, provocando pues enfermedades cardiovasculares, paros, derrames. Vamos a explicar un poco más todo esto. Los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares, los ACV, que se suelen llamar, son normalmente fenómenos agudos, es decir, no son enfermedades que cursan así durante el tiempo, sino que son es como cuando uno está tranquilo y hay un movimiento sísmico, ¿no? Es un fenómeno agudo que se debe sobre todo a la obstrucción que impide que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Normalmente la causa más común de todo esto son los depósitos de grasa que se han formado en las paredes de los vasos sanguíneos durante tiempo y que estos vasos evidentemente irrigan el corazón y el cerebro, y cuando esto se desprende o van taponando pues las pequeñas capilares, que son las venas, y principalmente las arterias más chiquitas son las zonas de irrigación más delgadas, más finas. Cuando eso se obstruye es cuando ocurren estos episodios. También pueden deberse esos episodios a hemorragias de los vasos cerebrales, coágulos de sangre, ¿sí? Y normalmente esos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares suelen tener su origen o su causa en lo que llamamos una combinación de factores de riesgo, tales como el uso del tabaco, dietas malsanas, la obesidad, la inactividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, es decir, el exceso de grasa en sangre, lo que hablábamos la otra vez, que tiene que ver con sobrepeso, obesidad y malos hábitos de alimentación. Y lo que ha de quedar claro desde el principio, al igual que cuando hablábamos de la obesidad y la diabetes, es que una enfermedad cardiovascular, en principio, no es algo que se contagie, y como vamos a ver, los datos que vamos a estar explicando vienen básicamente de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y de otras relacionadas, y todos confluyen en una idea, que todo esto en la gran mayoría se puede prevenir. La principal causa de muerte del mundo es previsible cambiando estilos y hábitos. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Hemos dicho que las causas más importantes de cualquier cardiopatía o accidente cerebrovascular o condición de enfermedad cardiovascular tiene que ver con las dietas malsanas, la inactividad física, el consumo del tabaco, el consumo nocivo de alcohol, ¿sí? Esos hábitos transforman después en las personas en condiciones como hipertensión arterial, o sea, la tensión alta, hiperglucemia, o sea, altos niveles de azúcar en sangre, altos niveles de grasa en sangre, colesterol, triglicéridos, lo que se llama hiperlipidemia, sobrepeso, obesidad, etcétera. Esos serían, pues, por decirlo de alguna manera, lo que algunos llaman los factores de riesgo intermedios, es decir, es el paso intermedio hasta que se manifiesta la enfermedad o rompe un vaso sanguíneo y se genera pues una enfermedad cardíaca o cerebral. Pero antes de eso hay siempre en un porcentaje muy elevado todas estas cosas. Hemos hablado de la hipertensión, hiperglucemia, sobrepeso, etcétera, y detrás de eso hay dietas malsanas, inactividad física, tabaco, alcohol, etcétera. Así que el ver en conjunto la salud cuando vemos estos síntomas o estas condiciones, estamos hablando de factores de riesgo, de que estamos comprando números para que nos toque de alguna manera pues una situación de esas, lo cual no queremos, evidentemente. ¿Qué nos dicen nuevamente los especialistas? Pues que el cese del consumo de tabaco, reducción de sal en la dieta. Recuerden que cuando hablamos de sal, hablamos de la sal común prácticamente y básicamente, ¿sí? Que es un conglomerado de sodio en sí mismo, no hay nada más. Sal marina, como hemos dicho en otras ocasiones, y la sal de mina, sal de mara, es una suma de varios minerales que tienden a equilibrar los iones de sodio y potasio. No ocurre así con la sal de mesa
o sal común, que es básicamente cloruro de sodio, lo cual es muy perjudicial, ¿sí? Pero si nosotros cesamos el consumo de tabaco, sal y aumentamos el consumo de frutas, de verduras, legumbres, frutos secos, semillas, la actividad física regular, ¿sí? Y evitamos el consumo de cosas como el alcohol y otras cosas parecidas, pues evidentemente vamos a ir reduciendo el riesgo de padecer cualquier enfermedad cardiovascular. Por otro lado, si hay condiciones como diabetes, hipertensión, en fin, todas esas cosas que hemos dicho, las personas seguramente necesitarán seguir algún tipo de seguimiento médico, si es que lo deciden, ¿sí? Y depende del factor de gravedad en su condición, evidentemente van a necesitar pues, el seguimiento de sus doctores correspondientes. Ahora, nuevamente, ¿qué queremos destacar? Las políticas sanitarias que se van dando desde el estamento de la Organización Mundial de la Salud y que va bajando hacia los diferentes gobiernos de los diferentes países, está dirigido básicamente a adoptar y mantener comportamientos sanos. Es decir, al igual que en determinadas condiciones o enfermedades que son eh, contagiosas, son transmisibles, hay ciertos medicamentos que pudieran proteger a una persona la condición, no ocurre así con lo que estamos hablando ahora en la gran mayoría de los casos. Estamos hablando de muertes que se están generando por malos hábitos de vida, por desconocimiento de cómo funciona nuestro organismo, por desconocimiento de lo que debemos de darle a modo saludable y desconocimiento de lo que le estamos dando a modo negativo. Así que es una cuestión de toma de conciencia y responsabilidad sobre nuestra salud y nuestro cuerpo. Aparte de eso, lo que llaman la causa de las causas algunos, o las causas subyacentes, hay otra serie de, diríamos, factores socioeconómicos, políticos, etcétera, que tienen que ver con la pobreza, el estrés, factores hereditarios, etc. Vamos a ver así por encima cuáles son los síntomas de las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. ¿Para qué? Bueno, evidentemente cualquier persona que sienta una condición de estas, pues tiene que ir a ver a su doctor, porque con estas cosas no se puede jugar. ¿Qué ocurre normalmente? Pues que cuando una persona le da un infarto, como acabamos de mencionar, pues durante un tiempo antes de eso se han dado una serie de condiciones en el cuerpo donde la persona seguramente no ha presentado ningún síntoma y ninguna señal de alarma, salvo cuando se da el infarto. Es más, es muy probable que cuando la persona sufre un infarto, que es detectable tanto a nivel de corazón como del cerebro, durante tiempo haya sufrido los llamados microinfartos, de los que seguramente la persona ni se ha enterado de lo que estaba ocurriendo, pero que el cuerpo ya estaba sufriendo eso hasta que en un momento dado, pues el órgano, pues como podría ser el corazón o el cerebro, sufre un impacto mayor y entonces tenemos los síntomas que les voy a comentar ahora. ¿Cuáles pueden ser los clásicos? Dolor o molestia en el pecho para los enfermedad cardiovascular o que son ataques al corazón, infartos, anginas de pecho, etcétera. Dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Ustedes saben que esos son los síntomas clásicos de esta condición. Puede haber dificultad para respirar, opresión en el pecho, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. Normalmente la dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor de mandíbula, espalda, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. El síntoma más común en lo que se llama el accidente cerebrovascular, es decir, para entendernos, un infarto en el cerebro, es la pérdida súbita, generalmente de un lado del cuerpo, de la fuerza muscular, puede ser en los brazos, en las piernas, en la cara o en todo el lado, ¿sí? Otros síntomas de los accidentes cerebrovasculares, ahora estamos hablando de parte del infarto cerebral, por decirlo de alguna manera, es la aparición súbita de entumecimiento en la cara, piernas o brazos, es decir, la mitad del cuerpo, una parte izquierda o derecha,
la cara se empieza a dormir, ¿sí? O un brazo o una pierna, se siente como de corcho, no hay sensibilidad, eso es una aparición súbita, un síntoma muy grave que hay que atenderlo rápidamente porque pudiera ser pues un amago de un accidente cerebrovascular. Pueden dar también confusión en la persona, dificultad para hablar, para comprender lo que le decimos, problemas visuales en uno o en los dos ojos, dificultad para caminar porque no hay estabilidad, ¿sí? Mareos, pérdida de equilibrio, coordinación, ¿sí? Dolor de cabeza intenso de causa desconocida y debilidad o pérdida de la conciencia. Evidentemente, ante cualquiera de estos síntomas que se den, y si la persona vemos que tiene pues un factor de riesgo de lo que hemos mencionado, sobrepeso, tal vez diabetes, tal vez presión alta, tal vez fuma, tal vez bebe, evidentemente hay que ir al médico. Si no tiene esos antecedentes también hay que hacerlo, pero si los tiene con mucha más razón, ¿sí? Seguramente estamos ante un episodio de esta clase. Ahora, ¿qué es la cardiopatía reumática? Antes lo decíamos al principio. Básicamente es una cardiopatía generada por una infección, por una fiebre reumática. La fiebre reumática es una infección causada por una serie de bacterias del grupo de estreptococos y normalmente se suelen dar en niños y se manifiesta pues como estos cuadros con dolor en la garganta, como si fuera una amigdalitis, ¿sí? Evidentemente es una gripe porque hay dolor en todo el cuerpo, pero después los síntomas empiezan a manifestarse de otra forma. Este tipo de cardiopatía reumática se da normalmente en países en desarrollo donde la pobreza está generalizada. Y eso es así porque estamos hablando de una infección por gérmenes, por bacterias, lo cual nos da un indicio de que hay una mala alimentación y por lo tanto hay un mala funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces esa persona tiene desnutrición clínica o subclínica y entonces se dan todas las condiciones para que cualquier virus, germen, bacteria, etcétera, pueda atacar a la persona. En este caso, pues una fiebre reumática afectando al corazón. Hay otras bacterias que pueden afectar al corazón. Hay algunas bacterias que viven en el agua clorada, precisamente en las aguas potables. Hay una familia de bacterias que también son bacterias que afectan al corazón, pero no es tan común, aun siendo bacterias que viven en medios clorados y prácticamente podríamos encontrar en las aguas potables, no es tan común. De hecho, aunque la cardiopatía reumática es más común que las otras, estamos hablando de un 2% prácticamente de las defunciones por enfermedades cardiovasculares. Es decir, de cada 100 personas, 2 tienen cardiomiopatías o cardiopatías reumáticas. ¿Cuáles son los síntomas de la cardiopatía reumática? Bueno, similar a una cardiopatía normal, pueden ser dificultades para respirar, fatiga, latidos cardíacos irregulares, dolor torácico, desmayos, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas de la fiebre reumática? O sea, lo que sería la enfermedad per se. Bueno, pues tenemos algo muy parecido, en principio a una gripe fuerte, como fiebre, dolor, pueden haber cólicos abdominales, vómitos, ustedes saben que hay fiebres que manifiestan a través de diarreas en el intestino. Y luego aparece propio de las enfermedades reumáticas la tumefacción articular o la inflamación de las articulaciones. Aunque en un principio, en una gripe normal, en un proceso de influenza, pudieran darse síntomas de dolor en todo el cuerpo, a nivel articular también, inflamación, en una condición reumática persiste en el tiempo. Es que si ustedes tienen hijos o conocen personas que tienen niños pequeños con estos síntomas, pues nos pueden alertar, no es que los vayan a asustar, pero ahí está la condición. No es muy común, recuerden, no es muy común, pero si tienen ustedes algún caso, evidentemente tienen ya alguna información, lo que vamos a dar ahora para poder explicar. Si le va a ayudar en una condición de estas? Sí, evidentemente, porque hemos dicho que una cardiopatía reumática o una fiebre reumática es una condición del sistema inmune comprometido y con el suero de leche lo que vamos a hacer es potenciar la actividad del sistema inmunológico. Vamos a hablar de datos y cifras, ¿sí? Vamos a hablar de datos y cifras.
Las enfermedades cardiovasculares a día de hoy, 2022, son la primera causa de muerte en todo el mundo. En todo el mundo mueren aproximadamente en el día unas 150.000 personas. Y ayer murieron 150.000 personas, hoy han muerto 150.000 personas y mañana morirán 150.000 personas. Las 150.000 personas, aproximadamente un tercio de ellas, es decir, casi 50.000 personas, mueren por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo dramático de todo esto? Lo dramático es que muchas de esas muertes se podían haber evitado. Recuerden, estamos hablando de muertes que no son transmitibles, no son contagiosas, sino que son condiciones que se pueden evitar con buenos hábitos, ¿sí? Estamos hablando de 17.7 millones de personas que en el año 2015 murieron por causa de las enfermedades cardiovasculares. Eso representó un total en el año 2015 de 48.493 personas cada día. Miren, el dato que les estoy dando es del 2015 y esta imagen de aquí es del año 2017. ¿Sí? Tenemos las causas de muerte en el mundo. Fíjense que la enfermedad cardiovascular se mantiene en el año 2017. Esta es la última revisión que podemos tener en el año 2022. Estos datos y cifras no son tan fáciles de manejar, ¿no? Son muchos datos y a veces pueden ir unos años hacia atrás. Pero a día de hoy la información última es del año 2017. Fíjense que del año 2015 había un promedio de 48.500 personas que fallecían a diario por enfermedades cardiovasculares. En el año 2017 no hubo ninguna mejora, de hecho hubo un incremento en casi 200 personas, es decir, 100 personas más por año. ¿Sí? La enfermedad cardiovascular se mantiene en primer lugar de causa de muerte en el mundo, seguido del cáncer, seguido de las enfermedades respiratorias, seguido de infecciones respiratorias superiores, de problemas de demencia, problemas de Parkinson, Alzheimer, problemas digestivos, desórdenes en los no nacidos, en los bebés recién nacidos, todas las cosas que tienen que ver con los bebés, enfermedades diarreicas, diabetes y enfermedades del hígado. Hasta aquí tenemos las 10 causas principales de muerte en el mundo. Miren que del primer lugar, las enfermedades cardiovasculares son casi 50.000 y los cánceres están en segundo lugar, pero es casi la mitad, o sea, la diferencia es abismal, es un 100% de diferencia entre uno y otro. Y estamos hablando de que la primera causa de muerte del mundo es evitable y es prevenible, ¿sí? Pues vamos a quedarnos con esa idea porque desde aquí no es que estamos comentando pues, el que las personas compren un producto que les va a ayudar, estamos fomentando un estilo de vida saludable, estamos fomentando un estilo de vida basado en la prevención, en la toma de conciencia, en el buen juicio y en la responsabilidad. ¿Sí? Imagínense todas esas personas que han muerto hoy, 50.000 personas casi, una gran parte de ellas se pudiera haber evitado si hubiéramos tenido pues, los datos correctos de cómo alimentarnos, cómo cuidarnos. Vamos a continuar. Como nos dice la información de la OMS, la mayoría de estas muertes se podrían haber dado. Eso es lo grave, ¿no? ¿Cuál es la condición en el Perú, en el país donde estamos? Bueno, aquí las informaciones nos hablan de que igualmente las enfermedades cardiovasculares son una de las causas principales de muerte en el mundo. Hay estadísticas que hablan de que puede ser la tercera causa, la segunda, la primera. Como digo, es difícil a veces compaginar todos esos datos, pero ahí está. O sea, aun siendo la primera, la segunda o la tercera, es bien dramático que también aquí, en el país donde estamos, pues estamos hablando de que la principal causa de muerte en el mundo y aquí en el país se deba a malos hábitos. Hay un excesivo consumo de alcohol, hay un aumento progresivo en el consumo de alcohol en los jóvenes, en las personas, hay un aumento de consumo de tabaco en este país cada vez más, en los jóvenes,
y eso son bombas de tiempo, ¿sí? Son bombas de tiempo que en su momento explotan. La mala alimentación, el exceso de grasa, azúcares refinados, refrescos, etcétera, hacen un cóctel realmente mortal. Bueno, estos datos que yo les estoy dando con respecto a Perú aparecen pues, en páginas oficiales del MINSA que ustedes pueden corroborar. Se calcula que aproximadamente el 16% de la población mayor de 20 años padece alguna complicación cardíaca, pero hay informes también de ese país que indican que esa cifra podría elevarse hasta el 27 o el 38%. Estamos hablando de cifras realmente dramáticas y muy, muy preocupantes. Ahora, ¿qué es de bueno en todo esto? Lo bueno es que, como dice aquí este doctor Rodolfo Barreto, cardiólogo clínico de la Clínica Angloamericana, pues nos dice que el 80% de esas muertes podrían evitarse. O sea, estamos hablando de que si hoy 20, al día que estemos, 22 de mayo, ¿sí? 22 de mayo. Imagínense el dato que les voy a dar. Hoy, 22 de mayo. Si según las estadísticas, hoy habrán muerto en el mundo unas 50.000 personas por enfermedades cardiovasculares, el 80% significa 40.000 personas pudieran haber evitado su muerte sabiendo las cosas que necesitan saber con respecto a cambiar hábitos. Esa cifra realmente es espectacular. O sea, 40.000 personas podían haber salvado su vida a día de hoy y mañana y pasado mañana si es que pueden hacer los cambios necesarios en su vida, cambios de hábito, cambios de actitud, cambios de conciencia, cambios de responsabilidad. Evitar complicaciones, según nos dice este señor, no es complicado. Se necesitan 4 hábitos indispensables en la vida diaria para cuidar y mantener el corazón. Evidentemente, esos hábitos no son solo para mantener la salud en un corazón, o sea, no es solamente para mantener la salud cardiovascular o evitar los accidentes cerebrovasculares, sino que son hábitos saludables para que nos vaya mejor en todo aspecto de la vida. Por ejemplo, una persona es sedentaria, pues no le va a ver nada bien para condiciones como diabetes, artrosis, etc. Piensen que los estilos de vida saludable no es la panacea de una condición de salud, sino que es para un estilo de vida correcto. Así que nos dicen estos especialistas de aquí, del Perú, en temas del corazón, bueno, que nos recomiendan que llevemos una dieta sana en la que se deben incluir frutas, verduras, cereales, etcétera, evitar el consumo de sal, carnes rojas, grasas saturadas, incluir más pescados blancos, carnes si es su deseo, pero magras, es decir, libres de grasas, etc. Hacer ejercicio, evidentemente, siempre y cuando no haya problemas de infarto o no haya habido infarto. Pero el hacer ejercicio, es decir, olvidarse de la vida sedentaria, del no moverse, y el hacerlo de forma regular, que pueden ser pues el caminar diariamente, ¿sí? No hace falta que usted vaya al gimnasio y esté 3 o 4 horas haciendo máquinas y maltratándose el cuerpo con operaciones complicadas de hacer. Hacer ejercicio moderado, dieta sana, descanso, ¿sí? Descanso apropiado, cuidado con los que roncan o tienen problemas de apnea o cosas por el estilo que pueden ser malos síntomas, ¿sí? Y después evitar situaciones de estrés. El aprender a controlar el estrés es todo un arte que en el tiempo en el que vivimos tenemos que empezar a desarrollar. Hay muchas maneras de hacerlo, no es este el momento de entrar en detalle cómo, pero tómese sus espacios para descansar, para leer un libro, para escuchar música, para tocar un instrumento, para manejar sus emociones de la forma correcta, etcétera, y eso le ayudará a evitar todas estas. En fin, como decíamos antes, nosotros no estamos promoviendo solamente que nuestro cliente compre un producto y ya está. Nosotros estamos de alguna manera fomentando un estilo de vida sana. ¿Por qué?
Una vida sana favorece nuestro bienestar físico y emocional y trae a nuestra vida equilibrio y felicidad, que evidentemente es lo que queremos compartir con las personas. Si nosotros solamente queremos vender un producto a la persona, bueno, pues la persona nos explicará su caso, le venderemos y nos dará lo mismo un poco lo que haga con él, si hace cambios o no, pero no es coherente, ¿sí? No es coherente. El EVASI es parte de una coherencia que tiene que ver con la prevención, con la vida saludable, y desde aquí les animamos a que lo podamos ver así. Cuando nosotros hablamos de estar vivos, no estamos hablando pues de estar en el ámbito pues primario del término, de poder respirar, pero de estar ahí lleno de dolores, medio inválidos, medio impedidos, siempre enfermos. O sea, realmente estamos vivos, pero no lo estamos, ¿no? Estar vivos es moverse, pensar, respirar, hablar, procesar ideas, sentimientos, estar contento, feliz, tener energía, etcétera. Y todo eso va a depender de un correcto estado de la sangre y de un correcto proceso de circulación en la sangre. Ya en la medicina tradicional china, en los tratamientos, en los libros de acupuntura antigua, ya se habla de la importancia de la sangre en la salud. La sangre es el portador de la energía del cuerpo, es el portador de las intenciones, del espíritu, y es capaz de controlar tanto las emociones del corazón como los pensamientos de la mente. Cuando la sangre está sucia, cuando la sangre está contaminada, dicen estas personas en sus libros antiguos de tratamientos de acupuntura, pues como que las emociones o el espíritu del cuerpo se intoxica. Cuando llega a la mente, pues hace que la persona también nuble su juicio, nuble su mente, y no piense de la forma adecuada ni actúe de la forma correcta. Así que hay puntos de acupuntura que se llaman para enfriar la sangre, es decir, para desintoxicar la sangre y hacer que la sangre funcione de la forma correcta, de manera que pueda alimentar a órganos vitales como el corazón, el hígado, el bazo, etcétera, y así pues dar salud a todo. Pero aún en esa cultura, en los tratamientos de acupuntura, el concepto de la salud de la sangre es sumamente importante, es vital, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer en todo esto es prevenir. Como hemos dicho, esos datos que le hemos dado son pues un poco dramáticos, pero la cosa es prevenir en todo esto. Hemos hablado de condiciones como la obesidad y la diabetes porque son condiciones previas a los estados que estamos comentando. La obesidad es una condición donde se ve una metainflamación sistémica. La diabetes, por estado de resistencia a la insulina, condiciona una funcionalidad mala del llamado endotelio y nos predispone a la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar de eso, del endotelio, vamos a ver qué es y por qué hemos querido repasar estos puntos de obesidad y diabetes y metainflamación, porque son causa primaria, son causa de la causa, como decíamos al principio, de que se generen todos estos síntomas de enfermedades cardiovasculares. El endotelio es, según algunos, el órgano más grande del ser humano. ¿Por qué? Pues porque recubre pues, prácticamente todo el sistema circulatorio y el sistema linfático. Aquí lo tienen, estos son dos arterias. Esta parte de aquí interna, que se ve como una escama, ¿sí? Son células planas, como si fueran placas o tejas del techo. Eso sería pues el endotelio, ¿no? También hay endotelio externo, etcétera. Pero para que se haga una idea del endotelio, lo tenemos aquí. La parte. Entonces, este es un endotelio sano, un endotelio inflamado con presencia de colesterol, depósitos de grasa. Hay varias razones por las cuales el endotelio es disfuncional, pero evidentemente la condición del endotelio es básica, es vital para que nuestra salud cardiovascular sea correcta. ¿Cómo nos ayuda el endotelio? O sea, ¿qué hace el endotelio en el cuerpo? El endotelio es un tejido bien interesante, no solamente está aquí, está en el tejido linfático, en el corazón también, los riñones, este tipo de
de células especializadas, tienen una permeabilidad selectiva, es decir, van a permitir que a través de los vasos sanguíneos salgan cosas que tienen que salir, entren cosas que tienen que salir, pero no va a permitir que entren, si está funcionando bien, gérmenes, bacterias, etcétera. Es decir, que tiene como unas puertas selectivas con sus guachimanes ahí, por decirlo de alguna manera, para ver quién entra y quién sale. Además nos ayuda en el tono vascular, es decir, las arterias necesitan un tono vascular o una capacidad de resistir la presión del bombeo del corazón diferente a las venas. Las venas, saben ustedes, es el retorno de la sangre en la que ya no hay oxígeno, pero la arteria necesita una mayor capacidad de resistencia ante la presión de la bomba del corazón porque es la que recibe el impacto, por decirlo de alguna manera. Así que el endotelio se encarga de que la arteria tenga la consistencia correcta, su elasticidad correcta y las venas su rigidez correcta. Nos ayuda en la fluidez de la sangre, es decir, en el transporte de la sangre, su velocidad, su aporte de oxígeno, etcétera. Ayuda también en la regeneración del mismo endotelio, la formación de nuevos vasos sanguíneos y en el aporte de sustratos energéticos, es decir, lo que tiene que ver con el intercambio de nutrientes en el cuerpo. Vamos a continuar y entramos ahora de lleno en la necesidad de cambiar hábitos. En resumen, lo que hemos visto hasta ahora es la condición que golpea a la humanidad y que es prevenible en un 80%. Muchas muertes pueden ser evitadas cada día, todas las semanas, los meses y los años. Y nosotros sabemos que es con un proceso de responsabilidad, de toma de conciencia y tan sencillo como cambiar hábitos. Hábitos en la ingesta de alimentos, incorporar un alimento como el lactoserum y la actividad física. Algunas recomendaciones generales en los alimentos. Evidentemente, cada persona, depende de su condición, va a tener que ver qué es lo que su doctor le está diciendo. Pero a nivel general, lo que vamos a recomendar es que si la persona tiene, por ejemplo, la diapositiva, tiene hipertensión, pues tiene que limitar el consumo de sal, máximo 2 gramos de sal al día. Y digo sal, por aquí dice sodio, para que entendamos que normalmente las personas cuando hablan de sal o de sodio están hablando de esa sal común, ¿eh? Yo quiero que vean una diferencia en ese punto. Esto es muy general, eso de los 2 gramos. Recuerden que las personas tienen que ir, cada caso es muy distinto, esto es como muy general. Pero bueno, por tener una idea. No vamos a consumir alimentos enlatados ni procesados, no esas salsas famosas como la salsa de soja, la salsa mayonesa, el ketchup, bueno, todas esas cosas que venden preparadas, están llenas de azúcar, conservantes, colorantes, sal, etcétera. No vamos a estar tomando refrescos como gaseosas, bebidas deportivas, altas en azúcar, cafeínas y aminoácidos sintéticos y no alimentos con grasas saturadas. Evidentemente, y repetimos, esto no es que sea exclusivo de las personas con problemas de corazón o de hipertensión, esto es saludable para todos. Si hay obesidad, ¿qué vamos a evitar? Consumir lácteos, ya saben, leches enteras, quesos, yogures que están llenos de grasa, colesterol. No consumo de harinas refinadas, hablamos de pan, hablamos de fideos, hablamos de tallarines, sopas, todas esas cosas que son harinas refinadas, galletas, etcétera. No embutidos, jamón, salchichas, mortadelas, chorizos y todas esas cosas que se venden, refrescos igualmente, carnes de cerdo, carnes procesadas. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una vida saludable. Si usted está bien, que no tiene hipertensión, que no tiene obesidad, que su estilo de vida es saludable, que usted todos los días come frutas, verduras y realmente puede decir que come una vez a las 500, como se suele decir, pues no vamos a decir que usted no se dé el gusto porque lo puede hacer. No lo recomiendo desde aquí, nada en principio, pero yo sé que es muy difícil cambiar hábitos, pero puede hacerlo, no se preocupe, pero piense que eso es siempre y cuando usted el día siguiente, pues evidentemente no repita el hábito, mal hábito, ni al otro, sino que sea
1 a las 500, como se suele decir. De no hacerlo así, evidentemente, cualquier cosa que nosotros hagamos, pues con el tiempo lo vamos a cosechar de alguna forma. Eso es una ley que no nos la podemos pasar por alto. Cuanto más saludable sean los hábitos que mantenemos, mejor salud vamos a tener. Hablamos de la ingesta de lactoserum porque nosotros ya sabemos, pues prácticamente los que están aquí, las bondades del suero de leche suizo en nuestra dieta. Cuando lo incorporamos, estamos incorporando un alimento natural con aporte de vitaminas, minerales, aminoácidos de cadena ramificada, y que es un alimento que nos sirve pues, para todas las condiciones que hemos hablado hasta ahora: diabetes, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, y para cualquier persona que esté sana y no quiera enfermar. Tiene unas proteínas realmente extraordinarias con una bioactividad tremenda. Una de las proteínas más estudiadas, la proteína del suero de leche, una de las más fáciles de digerir junto con el huevo. Recuerden que las proteínas se miden por su capacidad de asimilación y la proteína del suero de leche y la del huevo son de las mejor asimilación que podemos encontrar. Y Levasi es un alimento que está libre de azúcar, de edulcorantes, de saborizantes, de químicos, de grasa, de colesterol, y por lo tanto lo hace ideal para el consumo de toda la familia. ¿Por qué decimos que es un hábito? Bueno, pues porque como en muchos países, muchas personas, pues la comida es hábito. O sea, yo sé que mucha gente, a lo mejor de ustedes, tienen el hábito de tomar pues su emoliente todos los días, o de tomar su Quaker todos los días, tomar su papaya. A lo mejor no saben por qué lo hacen, pero lo hacen por hábito. Pues hay lugares del mundo donde el lactoserón pues, se toma pues, por hábito. Es decir, desde chiquitos nos lo dan, no sabemos por qué, pero lo tomamos, ¿no? Entonces, si no tenemos el hábito, al igual que consumir agua o consumir fruta, tenemos de incorporarlo. Recuerden, incorporar un hábito es un trabajo de una semana, 15 días, 30 días, 60 días, y ya después lo hacemos de forma automática. Si no se nos lo tenemos tan presente, podemos ponernos una alarma en el teléfono, en algún lugar que nos recuerde que tenemos que tomarnos el lactoserum hasta que lo ponemos en un hábito en nuestra vida. Y después la actividad física, pues moderada. Recuerden, si hay infartos, no, pregunten al médico. Si ha habido episodios de este tipo, tampoco, pregunten a alguien que esté llevando su caso, pero si no lo hay, estamos hablando de prevención, pues la actividad física moderada siempre es importante. Si le gusta correr, pues vaya a correr; si le gusta caminar, vaya a caminar; si le gusta bailar, vaya a bailar; y si le gusta ir en bicicleta, vaya en bicicleta. 10, 20 minutos al día, 30 minutos, 3, 5 veces por semana pudiera ser suficiente. Si le gusta hacer más, hago más, pero tampoco se machaque, es decir, no destroce su cuerpo por el tema de la actividad física, ¿sí? Y si tenemos que buscar, por ejemplo, en Levasi, qué componentes nos ayudan a la salud cardiovascular, yo les puedo decir que prácticamente todos los nutrientes que encontramos en la base tienen una acción más o menos directa con la salud cardiovascular o indirecta. O sea, hay infinidad de aminoácidos que ayudan, por ejemplo, a controlar el peso, la presión sanguínea, regular los niveles de grasa en sangre, proteínas que ayudan contra la presión sanguínea, vitaminas como la vitamina C, la vitamina E, que ayudan al músculo cardíaco, aminoácidos que ayudan a la formación de colágeno. Recuerden que el colágeno es una proteína que no solo está en el cabello, en la piel y en las uñas, quizá esa es la parte que más se ve, la más evidente, pero su corazón tiene colágeno, las arterias tienen colágeno, los riñones tienen colágeno, sus ojos tienen colágeno, sus riñones, sus pulmones, todo nuestro cuerpo, todo nuestro tejido está compuesto básicamente por colágeno. De hecho, hay como 20, 21, 22 tipos diferentes de colágeno que nuestro cuerpo produce, y Levasi nos aporta los aminoácidos de forma natural para que nuestro cuerpo produzca todos esos tipos diferentes de colágeno. Entonces, si ustedes se quieren quedar con un elemento para compartir con alguien y les diga, oye, ¿por qué Levasi me puede ayudar en la salud cardiovascular? Acuérdense de este aminoácido, la arginina. La arginina es quizá el aminoácido más conocido dentro del mundo de la salud, que se maneja dentro de la salud cardiovascular. ¿Y por qué la arginina? La arginina en su metabolismo interno se convierte en un gas
que es el óxido nítrico, del cual ya hemos hablado por lo menos en 2 o 3 ocasiones en nuestras capacitaciones. Una de las funciones de este gas, del óxido nítrico, digo una porque tiene muchas, es proteger al corazón y proteger la función del endotelio, es decir, promueve la salud de las arterias y las venas. Entonces, el Levasi es una fuente natural de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque nos aporta arginina y ese aminoácido es el especialista, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es el especialista de la salud cardiovascular. Apunten este nombre, arginina, óxido nítrico, o tomen captura de pantalla esto para que lo tengan pues siempre a mano y puedan compartir. Yo sé que por ahí, bueno, no sé si aquí en Perú, en Europa sí es fácil conseguir pues cápsulas de óxido nítrico, preparados en gotas de óxido nítrico y cosas por el estilo. Pero siempre recuerden algo, siempre que ustedes necesiten algún componente de este tipo que el cuerpo produce, siempre es mucho mejor obtenerlo de los alimentos. Siempre es mucho mejor que el cuerpo procese los nutrientes primarios, como son los aminoácidos, en este caso la arginina, y él lo convierta en la cantidad que necesite y en el momento que necesite. En este caso hablamos del óxido nítrico. ¿Dónde consumimos arginina? Aparte del Levasi, tomen nota, legumbres como lentejas, frijoles, garbanzos, frutos secos, todos, pecanas, almendras, nueces, pistachos, lo que aquí llaman cayú o cajú, que se llaman anacardos, avellanas, en fin, legumbres, frutos secos, semillas. Ustedes pueden encontrar fuentes naturales de arginina, así como evidentemente en el lactosuero suizo Levasi. La arginina se convierte en óxido nítrico y el óxido nítrico es sinónimo de salud para el corazón y para sus arterias. ¿Cómo voy a tomar el Levasi si es que tengo algún problema de condición del corazón o si quiero evitarlo? En términos generales, recuerden, el Levasi no tiene dosis. El Levasi no tiene dosis porque no es un medicamento, el Levasi tiene tomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tomarlo? Bueno, los primeros 15 días voy a tomar una cucharada sopera veces al día. Esto siempre es como norma general, ¿sí? Como norma general, 15 minutos antes de los alimentos y después de los 15 días, pues voy a tomar como 5 veces al día, 15 minutos antes de los alimentos. Evidentemente se pueden tomar su Levasi en cualquier momento del día, a cualquier hora y las cucharadas que ustedes quieran. Pero si le quieren marcar una pauta para que la persona coja un hábito, márquenle la pauta esta, 15 minutos antes de los alimentos, 3 veces al día. Porque si le decimos tómalo cuando quieras, en cualquier momento no lo va a tomar. Y nosotros empezamos en el consumo de Levasi porque acabamos de conocer el producto y escuchamos que lo podemos tomar en cualquier momento, en cualquier hora, se nos va a olvidar. Entonces necesitamos desarrollar el hábito. 15 minutos antes de las comidas, 3 veces al día, la primera semana, la segunda también, y después de los 15 días, pues lo podemos tomar como 5 veces al día si es necesario. ¿Cuáles son los resultados o qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar un mejor estado de ánimo a nivel general, podemos esperar más energía, podemos esperar una mejoría en el sistema inmunológico, podemos esperar una mejoría en la concentración mental y podemos esperar vivir con más dignidad. ¿Qué significa eso? Significa pues, que usted tiene la posibilidad de vivir sin los achaques de las enfermedades que pueden ser prevenibles. ¿Sí? Recuerden, no estamos hablando de condiciones que se contagian. Hasta ahora hemos visto la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares. No es contagioso un infarto de miocardio, es prevenible y se puede prevenir siempre y cuando cada uno de nosotros tome conciencia de que solo tiene un corazón y de que cualquier cosa que haga por cuidarlo le va a ayudar a vivir más y mejor. No sé si ustedes han visto personas víctimas de accidentes cerebrovasculares, lo mermadas que están y lo penoso que puede ser una vida así, cuando se pudiera haber evitado en un 80% de los casos. Desde aquí le estamos recomendando la posibilidad de que ustedes mediten en todas estas cosas, de que hagan cambios en sus hábitos, de que hagan cambios en sus vidas, de que tomen responsabilidad por su salud y ustedes vivan una vida pues más digna, ¿sí? Hasta aquí ha sido la presentación de esta noche.
Recuerden, nos queda una más en esta línea de lo que es prevención y tiene que ver con el cáncer. Eso lo vamos a ver dentro de 15 días. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna observación, algún testimonio que quieran decir, pues vamos a comentarlo, pueden activar los micrófonos o yo voy a leer el chat que he visto que han escrito. Adrián Carreño, buenas noches. Dice, ¿para los niños es 3 veces al día la toma? Sí, también puede ser, Adrián. Para los niños, piensen que pueden darle cucharadas no de sopa grandes, la cucharada grande pues sería como para el mayor y para el niño pueden darle la cucharada pequeña, ¿no? La de tamaño de café. Puedo preguntar, Y buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches y felicitarlo por la brillante exposición que usted ha hecho sobre el problema cardiovascular. Mi pregunta es, yo me refería a los niños si se le da 3 veces al día, pero hay otra pregunta, Walter, que tengo que hacer porque recuerdo una literatura que ustedes nos facilitaron, donde decía que los niños pueden tomarlo junto con con su fórmula. ¿Es correcto eso? ¿O ya no es necesario la fórmula, solamente el Levasi? Bueno, estamos hablando de niños de qué edad. Niños, me imagino, pequeños, ¿no? Si están tomando fórmulas. Sí, sí, Miren, pequeño, de 1 año y medio, 2 años. claro. Mire, ese tema es como diríamos, bien, a ver cómo lo definimos. Mire, por razones éticas, legales, pues la compañía en ningún momento va a decir que no le den fórmula a un bebé porque es lo establecido, ¿no? Pero si un bebé puede tomar fórmula que está llena de químicos, con más razón puede tomar un alimento que no los tiene. Entonces, un bebé puede tomar Levasi tranquilamente, sí, piensen que hay muchos países en el mundo donde las fórmulas no existen y los bebés están ahí. Claro. Yo no sé en qué momento salieron las fórmulas, probablemente en los años 40 aproximadamente, antes de eso no había fórmulas, entonces los bebés, pues el mundo se ha ido criando sin fórmulas. Pues, la verdad es que no hay ningún problema en que un niño de 1 año y medio que ya empieza a comer otras cosas, pues tome Levasi y no tome su fórmula. Pero claro, eso es algo que los padres deben valorar, ¿sí? No es que yo lo esté diciendo. O sea, cada padre debe valorar en base a la información que tiene qué es lo que va a hacer con sus hijos. Claro, y lo que quería de repente aportar es que si con las 3 cucharaditas, por ejemplo, que se le da a un bebé, ya es suficiente, ¿no? Para poder cubrir sus necesidades nutricionales. No, 3 cucharaditas realmente es poco, ¿no? De hecho, si hasta cualquiera de nosotros toma una cucharita chica, veremos que sale como muy agudo. Entonces el bebé se va a sentir como no satisfecho, ¿no? Entonces se puede echar tranquilamente la cantidad que pueda eh, solicitar una fórmula, no sé cuánta cantidad de fórmula le están usando para un bebé de esa edad, pero la misma cantidad de fórmula se puede usar en Levasi, pero evidentemente una cucharadita que son como 4 gramos es muy poco. Entonces, es lo mínimo que se le puede dar 3 cucharaditas a un niño, a No, un no, bebé. no, no. Se le puede dar... piensen que Levasi es un alimento. Claro, Vamos a ver, claro. cuando un bebé tiene hambre, la madre le ha puesto las veces que el bebé tiene hambre, ¿no? Ujú. Y no Claro. De pasa acuerdo nada. al requerimiento, me ha hecho. ¿De qué? De acuerdo al requerimiento del bebé, ¿no? Claro, según los requerimientos. Mire, nosotros conocimos a una joven aquí en Lima que no tenía leche, la mamá era una amiga nuestra y nació la niña. Y en principio, claro, nosotros le dijimos, pues un poco para que tuviera idea, pues esto de las cucharaditas, pero la niña se alimentó desde que nació hasta 15 o 20 días después, que la mamá pues ya tenía leche, porque también tomó su Levasi, cacao, en fin, todo eso que ayuda a una mamá. Pues los primeros 15 20 días la niña recién nacida solo tomaba Levasi. Y la madre tuvo que aumentarle de las cucharaditas, no sé cuánto le daba, pero evidentemente le daba más, nos dijo que le daba más porque la niña con una cucharadita pues era una dragona, pues no se quedaba satisfecha, ¿no?
Pero para que se haga una idea, si una niña recién nacida puede tomarle básico y su mamá no tiene leche, con 1 año y medio, con mucha más razón. Le pueden dar según los requerimientos del Además niño, también ¿no? como que la cucharadita queda un poco diluida, pues, ¿no? En la cantidad de agua. Claro, por eso Claro, digo, tienen que valorarlo, que tienen que ver, porque eso hasta en las fórmulas se da. O sea, yo recuerdo cuando mis hermanos eran pequeños, y hablo de años, ¿no? Pues había unas cantidades, mi madre echaba, pero si tenían como hambre, pues como que le echaba más, ¿no? Eh, quiero contarles una anécdota para terminar ya, breve Claro. nomás. Estábamos conversando con mi tío antes de la reunión, Mm, llegó un tío que es evangélico, mm, y mi abuela pues es de Cutervo, Cajamarca. Entonces yo recuerdo cuando era pequeño, me fui a visitar una vez y nos invitaba pues la leche, ordeñando de la vaca, ¿no? mm. Y luego nos preparaba los quesos, y como allá pues es pasto natural, entonces yo me quedé con la idea de observar a los perritos, que mi abuela le daba el suero que quedaba de lo que hacía los quesillos, Ujú. le daba a los perritos y a los chanchos. Ya. Y su pelo de los perritos y los chanchos pues era bien brillosito y eran bien portachones, o sea, los perritos y el chancho. Ya. Y yo le decía a mi abuela, pues le decía, pero si el chancho y el perro parece que se alimentan mejor que los dueños porque lo veo mejor. Claro. Y no, es que eso ya no nos es útil, decía ella a su ignorancia, ¿no? Ya Ya. no es útil, le damos a ellos para que se alimenten. Pero yo veía la diferencia, pues, ¿no? O sea, y estábamos comentando con eso con mi tío y entraba en razón, pues decía, sí, es verdad, decía, o sea, lo que tú me estás diciendo. Y estábamos recordando esos hechos. Solamente es para comentario, ¿no? Para ver la calidad de lo que es el suero de leche. Claro, sí, Adrián, te agradezco. De hecho, bueno, no es la primera persona que comenta. Yo y en Perú mucha gente me ha comentado eso, ¿no? Entonces la idea es, bueno, si los perritos, los chanchos se ponen así, pues cómo nos vamos a poner nosotros, ¿no? De hecho, como tú dices, el suero de leche que se desprecia es lo más saludable porque el quesillo, pues es todo el pegote de grasa. Entonces nos quedamos con lo peor, quizá lo más gustoso, no lo sé, y despreciamos lo que es más vital, ¿no? Que son las vitaminas, minerales y demás. Claro, Entonces, y hablando, disculpe que le interrumpa. Y hablando de la dosis, yo también me quedo pensando porque a los animalitos que les estoy mencionando, la mm, abuela le da pues cantidad de ¿cómo se llama? De suero de leche. Era cantidad, yo calculo más o menos medio balde de 18 litros. ya, Entonces, y yo por eso pienso que la dosis, así lo tome en cantidad, la persona no le va a afectar, porque como dice usted, es alimento. claro, no le va a afectar. Sí hay que tener presente algo que siempre decimos, bueno, siempre, muchas veces, ¿no? Es que el suero de leche tiene un efecto muy limpiador en el intestino, porque, por decirlo de alguna manera, mejora la flora intestinal y el movimiento intestinal, y puede ser que la persona pues lo tenga en el baño, ¿no? Un día o dos, no lo sé, pero le está limpiando. Claro, las personas a veces malentienden ese concepto y dicen me ha caído mal, pero no le ha caído mal, de hecho le está limpiando. Es más, miren, cualquiera de nosotros que estamos aquí podríamos estar un día y 2 y 3 y 4 y 5 y 30 días alimentándonos solo con suero de leche sin tomar ningún alimento. Porque el suero de leche aporta más de 40 nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, ¿sí? Ácidos. Entonces no tendríamos ningún tipo de deficiencia nutricional si estuviéramos 30 días consumiendo suero de leche sin nada más. Entonces, cuanto más tomemos, evidentemente mejor. Ustedes, si quieren, pueden hacer la prueba, que son adultos, hagan un día pues como de ayuno, pero evidentemente no es un ayuno, porque si están tomando suero no es ayuno, pero me refiero a que no coman nada, absolutamente nada, salvo suero de leche. 2-3 litros diarios de suero de leche en cada litro de agua. Ustedes pueden mezclar entre 4 a 6 cucharadas de levasi y ese día no coman nada más y verán cómo se van a sentir. Posiblemente estén en el baño o no, posiblemente tengan mucha energía, pero
le van a dar un descanso al sistema digestivo, al hígado, van a limpiar su sangre y a nivel celular van a limpiar. Y pueden estar así un día, 2 o 3, los que ustedes deseen, sin ningún tipo de problema. Gracias, Adrián, por la experiencia y el aporte, sí. Pero tiene razón, sí. Una última inquietud. Disculpe que sea insistente en las preguntas. No, adelante. Yo siempre leo mis libros de medicina y nutrición. Mm. Tengo entendido que la vitamina K, por ejemplo, es esencial para producir los lactobacilos en el intestino. Vitamina K. Entonces, la K, sí. Entonces, usted me acaba de decir que el suero produce, como se llama, lactobacilos, ¿no? Para regenerar el intestino. Ujú. Entonces, me imagino que a partir de los aminoácidos se genera esos lactobacilos, ¿no? Porque en la fórmula no especifica que hay vitamina K. No, no hay vitamina K. De hecho, hay 2 vitaminas que el EVASI no tiene, es la vitamina K y la vitamina D. Por lo que no tiene grasa, pues, ¿no? Claro. Ya. Entonces, por ahí debe ser, ¿no? De que a raíz de ese metabolismo, ¿no? De las proteínas, es donde se generan los lactobacilos, me imagino. Sí, los lactobacilos a través del suero se originan, pues, principalmente a través de una proteína que es la lactoferrina y a través del porcentaje de lactosa que tiene. Recuerden que el EVASI, si tiene un porcentaje inferior al 4% de lactosa, la lactosa es un azúcar, la lactosa no es mala en sí misma, como a veces se suele presentar. Yo creo que hay un mal entendimiento de la lactosa, pero la lactosa es un azúcar que, entre otras cosas, provee la proliferación de bacterias y de flora intestinal. Entonces, esos 2 elementos en la base hacen que nuestra flora se regule y las mucosas del intestino. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Nada, Adrián, gusto de que estés aquí. Gracias a ti por preguntar. Bueno, Madeleine nos dice si le envía el PDF. Sí, le puedo enviar el PDF. A cualquiera que lo pida se lo envío. A ti, Madeleine, te lo enviaré a tu interno. Siempre los que pidan por interno le enviaré la documentación que soliciten. Pues nada más. Por mi parte ya está, no quiero tomarles más tiempo. Gracias por, déjenme que quite la espada láser esta, por estar aquí, por capacitarse, porque esto desde luego les va a ayudar tanto a ustedes en su concepto de entender lo que es el suero suizo, como en el concepto de poder ayudar a otras personas a conocerlo, ¿no? Pasen buenas noches, cuídense mucho y Dios mediante nos vemos la semana que viene.